En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poderoso Dios, amoroso Padre eterno, nos presentamos ante ti, nuestro Rey, el Rey que ha creado todas las cosas, el que ha hecho nacer todo en este mundo y en el siguiente, el que nos ha amado antes de que nosotros fuéramos, que nos ha asistido en nuestro camino, que nos ha preservado y que nos ha llevado a la fe y al entendimiento de su camino de salvación. Te alabamos, Padre, te abrazamos hoy. En nuestro mundo actual es difícil abrazarse unos a otros, pero te abrazamos y te adoramos y te damos gracias. Y conocemos, Padre, que nos abrazarás con tu palabra divina, con tu gracia y con tu perdón, y con tu bendición final. Y entonces, Padre, es un gozo para nosotros acercarnos a ti en estos momentos especiales. Te pedimos que nos hables ahora y nos ayudes, edifícanos de manera que podamos ser ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a desechar todas las cosas que son cosas terrenales y que podamos abrazar las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo y que podamos entender sus caminos, sus pensamientos, sus sentimientos. Que cada vez más, querido Padre, nos transformemos en lo que tú deseas para nosotros. Lo hacemos con amor y con felicidad porque te amamos. Y en este amor queremos aprender a amarnos unos a otros. Ayúdanos, querido Padre, de esta manera. Proporciona tu mano, con tu mano bendición sobre todo tu pueblo y todas las personas. Tú conoces el sufrimiento que existe, mucho más de lo que no sabemos, lo que nosotros sabemos. Da gracia y ayuda, especialmente a quienes buscan el pan cotidiano, quienes están abrumados por el dolor, por la pérdida de sus seres queridos. Ayuda a quienes sufren enfermedades ellos mismos o están en preocupación o con temor. Por favor, Padre, que avancemos en estos días y comencemos a ver cosas que nunca antes vimos, que comiencen a crecer de maneras que nunca vimos antes crecer y que comencemos a profundizar nuestra fe y nuestra comprensión de lo que es hoy y de lo que será en el futuro. Buscamos siempre unirnos a ti, querido Padre, ya sea en espíritu en este momento o en el maravilloso tiempo en que Cristo venga por nosotros. Padre amoroso, únenos, conéctanos, aunque estemos separados físicamente, pero en espíritu y en amor sabemos que somos tuyos. Padre amoroso, pedimos estas cosas y las oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos de nuevo al servicio divino. Bienvenidos de nuevo a este día. Les deseo la bendición de Dios y les transmito los saludos de nuestro apóstol mayor. Hoy tenemos una palabra que quizás sea bien conocida para nosotros. Es un versículo muy corto de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Por favor. Queridos hermanos y hermanas, en este mes comenzamos un tema sobre los 10 mandamientos, bajo el título 10 en 2. Y tal vez eso suena, ¿qué significa todo eso? Cuando vemos los 10 mandamientos, reconocemos que cumplir los mandamientos que dio Dios ya en los primeros días, uno muestra su amor por Dios y por su prójimo. Y así en estos mandamientos, los 10 en realidad nos muestran y nos llevan a los dos. Ama a Dios por encima de todas las cosas, con corazón, alma y mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son muy importantes para nosotros. Tal vez pensamos, bueno, fueron las leyes judías de hace miles de años que tienen que ver con nosotros, pero vemos que justo al principio del obrar de Jesús en el Sermón del Monte, aborda los mandamientos. Y recuerdan cuando se encontró con el joven rico, dice que lo primero que dijo fue, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Haz los mandamientos, no matarás. Y así el Señor está mostrando que estos mandamientos tienen valor, porque ellos muestran el tipo de ambiente que debe existir en el reino de Dios. Y así el Señor quiere mostrarnos
para estar en mi reino, estas cosas son necesarias. Tienes que tener una forma diferente de pensar, una forma diferente de ver las cosas. Así que estos mandamientos eran para proyectar esto. Hoy tratamos con el quinto mandamiento, bajo el título Honrar la vida humana. No matarás. Dios es la fuente de toda la vida. Dios es un Dios de vida. Él creó todas las cosas. Él dio el regalo de la vida en su creación. Lo vemos en todos lados. Es notable. Una pequeña semilla que se convierte en un árbol. Viene una y otra vez cada estación. Tenemos la oportunidad, incluso como humanos, de crear de nuevo la vida. Las generaciones continúan. Y así Dios es un Dios de vida y podemos imaginarnos como el creador de la vida que quiere preservar la vida. Él es la fuente de la vida, es el protector de la vida. Así que naturalmente, no matarás. Es solo una consecuencia lógica de eso. Y por supuesto sabemos que en el otro lado está el maligno. Y recordamos lo que Jesús dijo una vez sobre el diablo. Él es el homicida desde el principio. ¿Qué es lo que el diablo asesinó en el principio? Él mató la unidad y la comunión que Dios tenía con el hombre. Él mató la comunidad y la comunión y la confraternidad entre las personas, hombre y mujer, y todos los hombres. Y mató la armonía que los hombres tenían con la creación. Y eso es lo que Jesús dijo desde el principio. Él es el asesino, Él es muerte, Él es mal. Y Dios es bueno, es vida, es luz. Y luego, a medida que continuamos, tenemos que ver qué dijo Jesús sobre los mandamientos. Y es bueno para nosotros tener eso en el servicio hoy. Quiero leer lo que dijo en Mateo justo al principio de su obrar en el Sermón del Monte. Y tenía unas formas muy agradables. Jesús dijo un par de veces, has oído que se dijo así, pero yo les digo. Y lo que realmente está haciendo el Señor, está tratando de dar una profundización porque ustedes saben lo que pasó. Hermanos y hermanas, lo mismo está pasando hoy. La gente malinterpretó los mandamientos. Y así aprendimos, los que sabían la escritura, los fariseos, los sacerdotes pensaban que eran reglas los mandamientos y así poder ver lo que estaba haciendo el mundo y decirles lo que hacen mal. Y es la misma actitud hoy en día. Mucha gente lo hace. Esta persona no está haciendo las reglas. Y el Señor está intentando decir, no se trata de eso. No es una lista de reglas. Qué no hacer y qué hacer. Es algo totalmente más que eso. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no asesinaréis. Y quien asesina estará en peligro de ser juzgado. Pero cualquiera que se enoje, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Estará enojado. Están conectados y incluso vamos un poco más lejos, llegamos a 1 Juan 3, versículo 14 y 15. El apóstol ahí dice un poco más allá. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que ahora vemos que el odio y la ira están conectados con matar. Hermanos y hermanas, veamos esto más de cerca. El odio y la ira son semillas. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de mostrar. Tengan cuidado con las semillas con las que juegan. Porque al final, recuerdan cuando llegó el arca y él salió de ella y Dios puso un arco iris en los cielos y dijo, desde este momento en adelante, el tiempo de la semilla y la cosecha, el invierno y verano, frío y calor, día y noche, no cesarán. Y ahora Jesús estaba tratando de mostrar, ten cuidado con las semillas con las que juegas.
Porque cuando la ira es una semilla, la cosecha es matar. Y el primer ejemplo está justo al principio con Caín. Él estaba enojado porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano. Y así su ira se convirtió en asesinato. Y así, hermanos y hermanas, eso es realmente la esencia de lo que se trata este mandamiento. Porque todos hemos aprendido eso y en la escuela dominical o en la clase de confirmación, y tal vez se sintieron como yo. Bueno, no tengo que preocuparme por esa. Puedo tacharla de la lista. ¿Qué hay de la siguiente? Pero hermanos y hermanas, va mucho más profundo que eso. Cuando albergamos ira, y ahora Jesús dijo, ira, enojo sin causa. Así que veamos eso, ¿qué significa realmente eso? Enojo sin causa. Pensemos en lo que es el enojo con causa, porque es lo primero, porque al menos dame una oportunidad de estar enfadado a veces. Sí, hay enojo con causa, y tal vez podemos ver un ejemplo con Jesús. En uno de los evangelios dice que vino al templo y vio todo lo que sucedía, y luego fue a Betania, y al día siguiente regresó, y luego comenzó a hablar, y dijo, han hecho que mi templo, mi causa de oración, sea una casa, un lugar de ladrones. El enojo con causa significa que comienzas y estás molesto y expones el sentimiento a otra persona para que vea que me han lastimado. Has causado un problema aquí y ahora te lo expongo, y en cierto modo eso es exactamente lo que Jesús hizo. Estaba molesto porque habían cambiado lo que se suponía que tenía, que era santo, por algo profano. Enojo sin causa. Eso es de lo que nos tenemos que preocupar, porque el que va con enojo sin causa en realidad trabaja en contra del quinto mandamiento. ¿Qué podría ser eso? Quiero regresar al significado que los miembros más de antes tenían. Solíamos tener significados de los mandamientos. Tal vez los miembros más jóvenes no lo recuerden, pero estos significados fueron en realidad escritos por Martín Lutero. El apóstol Schmidt habló de ellos la semana pasada en el segundo mandamiento, y siempre comienza de la misma manera. Debemos amar y temer a Dios. Debemos tener respeto y un profundo amor por Dios. De nuevo, 10 en 2. Si temes y amas a Dios, estás mostrando tu amor por Él. Y luego, por supuesto, en particular dice que debemos temer y amar a Dios, de no herir a nuestros semejantes de ninguna manera, sino que los ayudamos en tiempos de necesidad. Así que, de nuevo, demuestra que este mandamiento tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que veamos dos cosas entonces, hermanos y hermanas. Veamos la primera parte. No dañar a nuestros semejantes de ninguna manera. Primero, concentrémonos allí y regresemos a esta palabra, enojado sin causa. Las cosas triviales a veces nos hacen enojar. Eso es enojar sin causa. Realmente no es nada. Tal vez han tenido la experiencia que tuvieron una discusión con alguien y tal vez duró un poco de tiempo, minutos, horas, días, y luego tratan de recordar cómo comenzamos esta discusión. Cuando llegamos a la reconciliación y volvemos a estar juntos, entonces pensamos cómo comenzamos la discusión. No es nada. Son cosas triviales que nos hacen enojar. Eso es enojo sin causa. Cuando, hermanos y hermanas, cuando queremos ejercer nuestra autoridad, a veces eso pasa. Nos enojamos y ahora queremos mostrar quién es el jefe aquí. Tal vez eso sucede en un hogar, en un negocio, y ahora nos ponemos a despotricar, diríamos. Eso es enojo sin causa. Mostrar autoridad para mostrar que ahora soy alguien. Hermanos y hermanas, el enojo sin causa es cuando estamos enfadados con alguien que ha cometido un error. Que ese mismo error que podríamos haber cometido nosotros mismos. Cuando nos enfadamos tanto, tú cometiste este error, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste esto y esto? Y no nos damos cuenta. Eso podría haberlo hecho yo también. Eso es enojo sin causa.
y en este sentido, transgredimos el quinto mandamiento. Otro enojo sin causa es cuando se vuelve excesivo y nos enojamos tanto que nos volvemos violentos. La violencia no encaja en el reino. Jesús lo demostró en el jardín. Cuando Pedro sacó su espada, el Señor dijo: guarda eso, ese no es mi plan, ese no es el programa de hoy. Y cuando uno se enoja tanto, se vuelve violento. Eso no funciona, no encaja. Y finalmente, otro punto. Y me refiero ahora al Salmo 64, 3 al 4, que dice: cuando nos enojamos y utilizamos palabras amargas, David dijo: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. ¿David conocía las redes sociales? ¡Qué cosa tan increíble! Puedes decir todo tipo de cosas en los medios sociales, puedes poner tu nombre o no, y decir todas las cosas que quieres decir, y disparas flechas como cualquier cosa. Y se dispara en secreto a los que no tienen culpa. Hermanos y hermanas, como cuando usamos palabras amargas para difamar a alguien, para derribar el buen nombre de alguien. Eso es enojo sin causa. Y eso transgrede este quinto mandamiento. Pero hablemos ahora del otro lado. La primera parte, que es debemos temer y amar a Dios. Tampoco herimos a nuestros semejantes, pero también los ayudamos y los asistimos en tiempos de necesidad. La Biblia nos da algunos buenos ejemplos que podemos compartir y que podemos ver. Podemos comenzar con Abraham. Abraham en una ocasión se encontró con alguna tierra mientras viajaban con todo su séquito y con Lot. Y hubo algunas discusiones entre sus pastores porque tenían rebaños y tenían todo tipo de compañía de personas. Y Abraham se reunió tan amablemente con Lot y le dijo: no tengamos peleas entre nosotros porque somos hermanos. Si quieres esta tierra aquí, entonces toma esa y yo tomaré la otra. Y si quieres esta, yo tomaré la otra. Y por supuesto Lot, siendo un poco oportunista, vio cuál era la mejor y así que fue y entró en esa tierra. Y Abraham tomó la otra. Y luego leemos algunos capítulos más adelante que pasa un poco más de tiempo. Sucedió que Lot escogió una tierra justo al lado de Sodoma y Gomorra. Y eso se convierte en un problema porque es un lugar pecaminoso. Y en una ocasión el Señor viene a Abraham a través de estos 3 hombres. Viene a su tienda y le habla. Y es tan hermoso cuando lo lees en Génesis. El Señor habla consigo mismo. Y dice: no debería decirle a Abraham cuál es mi plan. Así que les dice: esas ciudades son malvadas y tengo que destruirlas. Y entonces Abraham se da cuenta: mi sobrino y su familia están allí. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos un término en la palabra en el mundo hoy. Uno podría sentarse y decir: eligió una buena tierra, él me faltó el respeto, es el tío mayor y me hizo tener esta tierra. Y ahora pueden ver. En la Biblia antigua, Abraham dijo: es posible que 50 justos que estén allí, si hubiera 50 justos allí, ¿salvarías la ciudad? Hermanos y hermanas, es hermoso. Y el Señor dice: sí, lo haré. Y luego dijo: bueno, no te molestes, pero si hubiera 5 menos, si hubiera 45, salvarías la ciudad. Si hubiera 40, salvarías la ciudad. Luego 30, luego 20. Y finalmente,
Abraham dice, por favor no te enojes conmigo, pero si hubieran 10, salvarías a los hermanos y hermanas en la ciudad. Verán, el flujo natural de la humanidad hoy en día no es un merecimiento, es el flujo que Jesús trata de representar. Incluso con este mandamiento es un flujo diferente. Es intercesión. En lugar del juicio está la intercesión. Ayuda a mi amigo, por favor, ayuda a mi amigo. Luego lo vemos un poco más adelante con el nieto de Abraham, José. Y recuerdan la historia de José. Y es larga y complicada, pero en pocas palabras era el favorito, y como era el favorito, sus hermanos se enojaban con él y se pusieron celosos y lo pusieron en un pozo para que muriera, y finalmente entraron en razón: no queremos que muera, así que lo vendieron a otras personas que pasaban, y terminó en otro país, y en ese país también caen problemas, termina en prisión. Hermanos y hermanas, durante años está en prisión porque sus hermanos lo vendieron y le dijeron al padre que había muerto. Entonces todo el plan cambia. Y porque él sube y el Señor le ayuda a llegar a lo alto del gobierno, ahora puede proporcionar un refugio para todas las familias. La pequeña nación de Israel viene ahora a Egipto y pueden estar allí y pueden comer. Porque en su tierra hubo hambruna y ahora él hace almacenes y hay comida para todos. Y claro, todo está bien hasta que el padre muere. Y entonces los hermanos comienzan a pensar: ¿se vengará de nosotros? Vendrá por nosotros ahora y por todas nuestras familias, porque nuestro padre está muerto. Él era el protector, y ahora que se ha ido, ¿qué va a hacer? Y entonces José vio que estaban molestos y los llamó. Entonces se hace la pregunta y a sus hermanos, y es una buena pregunta para que la recordemos nosotros: ¿estoy en el lugar de Dios que yo debería hacerles algo a ustedes? Dios ya en los primeros tiempos en Levítico dijo: la venganza es mía, dijo el Señor. Así que ahora llegamos a otro punto en el que hay oportunidad para la venganza, para hacer venganza. El Señor dijo ya en los primeros tiempos: eso no es asunto tuyo, eso no te pertenece, eso es mío. Yo justificaré todo, yo traeré todo a equilibrio. Entonces José lo reconoce y dijo: ¿soy yo Dios que yo debería de hacerlo? Es verdad, tú pensaste mal para mí, pero el Señor quiso que fuera para bien, para llevarlo como es hoy en día, para salvar a muchos. Ven, hermanos y hermanas, cómo es el flujo del reino, cómo debe de ser. Los ciudadanos del reino tienen una perspectiva diferente. A José incluso se le dio esta oportunidad de verlo de una manera diferente. Y estos son hombres del antiguo pacto que ya habían percibido qué estaba diciendo Dios en estas palabras que se hablaron aquí. Y esto fue incluso antes de los mandamientos dados. Estos se dieron más tarde con Moisés. Él ya percibió que esto no es lo correcto para mí, juzgar y hacer y vengarme. Y otro ejemplo es David. Recuerdan que David estaba en la casa de Saúl y se estaba haciendo popular, y Saúl estaba celoso de él. Incluso le tiró una jabalina y terminó persiguiendo a un hombre. Terminó persiguiéndolo y quería matarlo. Y así David huyó y tuvo una oportunidad. Dios tal vez lo permitió. Saúl se durmió, todos sus guardias se durmieron. Y David entró en la cueva y podría haber terminado fácilmente con su vida, pero no lo hizo. Cortó un trozo de tela y luego en la mañana dijo: mira, aquí está la tela, estaba justo a tu lado. Podría haberte matado, pero no lo hice porque no quería. No quería tocar al ungido del Señor. ¿Qué nos dice esto? Hermanos y hermanas, es un punto relevante de hoy. A veces hay oportunidades para aprovecharse de la gente. David podría haberse aprovechado. Incluso sucedió 2 veces. Tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo. Y tenemos que pensar en eso también. A veces en los negocios, a veces en las relaciones, a veces en la vida, tenemos oportunidades para aprovecharnos de alguien.
Y cuando lo hacemos, entonces no estamos ayudando. Recordemos este significado agradable de no herir a nuestros semejantes de ninguna manera. Y así que David es un buen ejemplo. No me aprovecharé de esto. No está bien que yo lo haga. Y finalmente, hermanos y hermanas, veamos la hermosa historia que Jesús contó. Me gustaría leer una pequeña parte de ella en Lucas 10:25. Y es la parábola del buen samaritano. Ustedes recuerdan al buen samaritano. La historia comienza con un abogado. Así que eso debería decirnos algo. El abogado quería saber qué necesitaría hacer para tener vida eterna. La misma pregunta que el joven rico en realidad. Y el Señor dijo, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son las cosas que debes de hacer? Y entonces respondió bien, debes amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo, sí, respondiste bien, eso es lo que debes hacer. Haz eso y tendrás vida eterna. De nuevo, los 10 entrando en 2. Y luego dice que el abogado quería justificarse y dijo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y luego Jesús contó la historia del buen samaritano. Recuerden, hermanos y hermanas, no es un suceso real, es una parábola. Así que cuando Jesús moldea la parábola, lo hace de una manera que muestra cómo deberíamos de ser, cuáles deberían ser los atributos de los que viven en el reino. Y así cuenta la historia, y es muy triste porque este hombre fue despojado y herido y está medio muerto. Y está a un lado de la calle, y el levita pasa, un sacerdote pasa y también se va al otro lado. Y finalmente el buen samaritano viene y lo recoge y cuida sus heridas y lo pone en el asno, lo lleva a la posada y le da dinero al posadero y le dice, cuídalo. Y luego algo tan lindo. Dijo, y si cuesta más, cuando regrese, se lo pagaré. Hermanos y hermanas, hacer más, hacer un poco más. Podríamos decir, es increíble que hizo eso, que incluso que se detuviera fue maravilloso, que curó sus heridas fue maravilloso, que lo puso en su propio asno y luego lo llevó a una posada y luego incluso dio dinero para que el posadero lo cuidara. Y si gastare más, cuando regrese se lo devolveré. Entonces Jesús se vuelve al abogado y dice, entonces, ¿cuál de estos 3 crees tú que es el prójimo? Y por supuesto dijo que el que tenía misericordia, y Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Así que vemos, hermanos y hermanas, este pequeño mandamiento, no matarás, tiene todo como un témpano de hielo debajo de él, una comprensión total de lo que el Señor estaba tratando de mostrar. Ten cuidado con las cosas que cosechas, que albergas. La cosecha funciona y si albergas eso, entonces se convertirá en algo. Así que ten cuidado, no lastimes a tus semejantes de ninguna manera. Ten cuidado con las palabras que dices y las cosas que haces. Y más bien, perdona. Reconcíliate. Olvídate de la venganza. Yo me encargaré de eso. No te preocupes de eso. Eso no es asunto tuyo. Ayuda. Incluso de tal manera que el buen samaritano salió de su camino para ayudar. Y más aún encima de eso, ven, hermanos y hermanas, eso es lo que el Señor nos está mostrando. Que podemos crecer en su reino. Que el reino ya comienza aquí. Que como hermanos y hermanas en la fe comenzamos a mostrarnos eso unos a otros y a los que nos rodean, a nuestro prójimo, a los que nos rodean, que nos necesitan, y mostramos un camino diferente, no el camino de la fuerza y el poder y la venganza. Mostramos un camino diferente. Y lo hacemos en medio de la vida que vivimos actualmente. Entonces, en el milenario reino de paz, cuando hablamos con la gente y damos testimonio de Cristo, podemos decir, sí, vivimos en una época difícil, pero tratamos de seguir el camino del reino, porque el Señor quiere que
su reino ya crezca aquí hoy. Quiere que ya se desarrolle entre nosotros. Y ahí es donde está nuestro enfoque, mientras crecemos más y más en esta mente y naturaleza de Jesucristo. Amén. Hoy también el apóstol Orlovsky está aquí con su esposa y sería muy bueno que también pueda servir con nosotros. Mis muy queridos hermanos y hermanas, creo que es la primera vez en mi vida ministerial que se me pidió que asistiera en un servicio. Y tengo tantos sentimientos y pensamientos que corren por mi corazón en este momento, no sé qué decir. Estoy sin palabras. No sé si eso ha sucedido alguna vez en mi vida. Espero que el Señor provea. Estoy sin palabras porque tengo que admitir, creo que me siento como los discípulos se sintieron después de que Jesús les habló en un momento y dijo, así es como deben llegar a ser. Y los discípulos, puedo incluso imaginarlos, así es como tengo que hacerlo. Tengo que imaginar sus rostros. Y entonces le dijeron al Señor Jesús, es imposible, no se puede hacer. Y Jesús les dijo, con el hombre es imposible. Si sigues pensando naturalmente, será imposible. No puedes llegar a ser como yo y pensar naturalmente, no puedes pensar como un ser humano. Tienes que salir de ese pensamiento, hermanos y hermanas. Realmente creo que hoy en día en el cristianismo, en la cristiandad, que mucha gente piensa que el perdón lo cubre todo y el perdón es muy poderoso. Jesús murió en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, pero eso no excusa el hecho de que no hicimos lo que podíamos hacer. Y creo que algunas personas piensan, Dios nos va a perdonar a todos y nos dejará entrar. Pero el apóstol del distrito dijo, justo antes de terminar el servicio, cuando habló del milenario reino de paz, pero mis hermanos, tenemos que recordar que Dios nos ha llamado a ayudarle en el milenario reino de paz. No es un sueño, no es algo extraño que una iglesia haya pensado en eso. Este es el plan de salvación de Dios. Él nos lo dijo, tengo un plan para ti. Tengo un plan para Moisés. Él debía hacer lo que hizo. Abraham debía hacer lo que él hizo. El apóstol Pedro hizo lo que se supone que tenía que hacer. Y estoy seguro de que no siempre hicieron lo correcto. Y Dios... Quiero decir, por ejemplo, Moisés, él trató de zafarse de allí 5 veces y Dios siguió empujándolo y le dijo, lo vas a hacer, y lo hizo y cometió errores. Ese es el perdón. Con Dios todas las cosas son posibles, hermanos y hermanas, cuando lo hacemos todo sobre Dios, cuando hacemos todo sobre Jesucristo. No podemos ser perfectos como ellos, no. Pero nuestro Padre Celestial nos dice, mi querido hijo, te doy los servicios, te doy la Santa Cena. Algunos dicen, eso es la posibilidad. Algunos dicen, estoy en mi casa y estoy con Cristo y Dios allí. Y puede ser que sí, pero no puedes recibir lo que puedes recibir aquí en el altar de la gracia. No puedes recibir la palabra como la recibimos hoy. No puedes recibir los sacramentos. No puedes tener la confraternidad y la comunión que tenemos en una congregación. Sí, te he dado el perdón, pero te volverás como hijo aquí en esta tierra. No hay que jugar con esa ley. Debemos llegar a ser como Jesucristo. Tenemos que ser como Él. Esa es la clave, con el amor. Incluso el apóstol de distrito se refirió a Caín. Sabemos que él fue el primer asesino, pero mira lo que Dios hizo por él. Él sabía lo que estaba en el corazón de Caín y le dijo, ¿por qué se te cae el semblante? Veo que estás enojado. ¿Por qué estás enojado? Si haces las cosas bien, las cosas irán bien. Es tiempo y cosecha. No dice en las Escrituras que Caín dijo que simplemente en el siguiente párrafo dijo, es que salió y mató a su hermano. Dios intentó y es lo que hace con nosotros hoy. Sí, quiero que te conviertas y debes ser como mi hijo, no solo tu esposo o tu hijo o quien sea que haya elegido. Te he elegido a ti para que seas parte de mi plan. Tengo un plan aquí. Cuando el apóstol de distrito lo mencionó,
sobre Abraham, pensé, no es esto agradable, tengo un plan, quiero compartirlo con Abraham, lo amo tanto y debido a la actitud de su corazón. Volvemos a la actitud del corazón. Con ese tipo de corazón todas las cosas son posibles. No puedes ser perfecto. Jesús dijo, sé perfecto como mi Padre en el cielo, en tu amor con los demás. Y hermanos y hermanas, enamorarse de la personalidad de alguien o amar a alguien, lo que hacen, eso es no lo que Cristo está diciendo. Él está diciendo, ama su alma, preocupa por dónde terminan, quiero lo mismo. Y el apóstol mayor lo dijo en Miami hace muchos años, Señor, ayúdame a ver en mi hermano y hermana de lo que te enamoraste tú de ellos. Porque Dios no se enamora de los pecados, no se enamora de los malos rasgos de la personalidad, se enamora del alma porque quiere que el alma se salve, que todas las almas se salven, que seamos parte del plan de salvación, que seamos la novia de Cristo. Pero ahora se espera más que volvamos como Él ahora para poder ayudarle en el milenario reino de paz. Así que hermanos, ¿es posible? Sí. ¿Dios espera más? Sí, lo hace. Él lo espera porque dice, te doy la plenitud de mi espíritu. En el santo sellamiento te doy la plenitud de mi amor, en el santo bautismo. Y eso vino primero. Me deshago de ese pecado original y te ayudo a acercarte a mí. Así que sí, sí puedes convertirte, pero tienes que cambiar. Sí, sé que en tu personalidad te gusta cuando la gente recibe su merecido. Yo también uso mucho ese término, recibe su merecido. Hace poco escuché una historia de dos que hablaban sobre algo que le había pasado a alguien. Esta persona había hecho algo hace años y hoy había recibido su merecido. Y esa fue la conversación y los que hablaban de ello no estaban contentos. Desearían que hubiera cambiado, pero no querían que esa persona tuviera su merecido. ¿Cómo se siente por dentro con nuestro Padre Celestial? Todo tiene que ver con el corazón. Y es lo que Dios intentaba enseñar. Te doy estos mandamientos porque así es como que tienes que empezar. Cuando somos pequeños no les enseñamos sobre el fuego. Creo que es todavía una enseñanza hoy. Saben, necesitamos 3 cosas para hacer fuego. Y el fuego, por ejemplo, con una estufa, decimos no hagas esto y probablemente el chico lo hace. Entonces pienso en esto y Dios dio los mandamientos, no lo hagas. Pero ahora podemos ver en el Antiguo Testamento, nuestro Padre Celestial está trayendo a toda la humanidad y diciendo, así es como empiezo con ustedes. Te voy a dar tiempo para desarrollarte. Te quiero dar tiempo para que te desarrolles en lo que quiero que seas. Hermanos y hermanas, Jesús enseñó que matar comienza en el corazón, como lo hemos oído hoy. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Puedo tener ese amor por mi prójimo que incluso el odio, aunque el deseo de que algo malo les pase, que ya no esté en nosotros. Y sí, bueno, caemos, absolutamente, todavía cometemos errores, absolutamente, pero no proviene de ese odio por ese ser humano. Miramos más allá de eso en el espíritu, así que sí, el diablo, él está detrás de esto. No, es contra él con quien trabajamos en contra. Trabajamos para el Señor Jesús. Recuerdo que el apóstol mayor Leber, cuando ordenó a un apóstol en un servicio, que dijo, Jesús, tienes el poder de atar y de aflojar. Y lo dijo tan hermosamente. ¿Se imaginan si todos trabajamos así? Si todos trabajamos para liberar a las almas de las garras de Satanás y en el amor atarlas al amor y gracia del Señor Jesús y nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. Eso es lo que nuestro Padre Celestial, así es como quiere que lleguemos. Esa es la perfección que busca para nosotros, que nos amemos unos a otros. Y vuelvo a los 10 en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Quieres la misma salvación para él y para ella. Amén. Honrad la vida humana.
a la luz de lo que el Señor nos ha dicho hoy. No sé ustedes, pero yo he transgredido este mandamiento. Cuando pensaba tan fácilmente que nunca tendría que preocuparme por eso. Lo veo a la luz de lo que el Espíritu nos mostró. Y lo he hecho. Y permítanme continuar. En el Sermón del Monte, el Señor dice: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y luego recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ante el altar, y sigue tu camino. Primero reconcíliate con tu hermano, y luego ven y ofrece y da tu ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda, hermanos y hermanas? Estaba pensando, ¿cuál es la ofrenda? Y entonces recordé el antiguo himno. Ante el Rey mi corazón se inclina. Y entonces describe la ofrenda. Es mi voluntad la que ofrezco. Y el himno describe una condición y comprensión de que para obtener la voluntad del Señor tengo que deshacerme de mi voluntad. No pueden coexistir juntas. Y así el Señor está diciendo aquí: cuando vengas al altar, y en esos días era traer un sacrificio en el templo, si ves que todavía hay un problema, si hay esas semillas en ti de odio, de falta de reconciliación, antes arréglalo, antes de venir al altar. Hermanos y hermanas, me atrevo a decirlo. Tal vez no tengamos comunión, porque no somos dignos de tener comunión todavía. Tal vez deberíamos detenernos a pensar: estoy reconciliado. Jesús nos está diciendo esto. En esta comprensión de lo que estaba mostrando en los mandamientos, quiero que te conviertas en parte de esta ciudadanía del reino ya ahora. Arréglalo antes de venir a mí. Pon las cosas en orden en tu vida. Arrepiéntete por ello. Eso es lo importante, que nos arrepentimos y reconocemos donde hemos fallado y pedimos perdón. Incluso allí algunos están tan molestos porque no tenemos las iglesias abiertas, que no tenemos la Santa Cena como desearíamos tener. Pero hagamos lo que el apóstol Schmidt nos dijo el domingo pasado. Nos redimensionamos en comparación con el Dios Todopoderoso. Soy digno de tener Santa Cena. Soy digno de venir al altar. Entonces tenemos una perspectiva diferente. Y de tal manera, hermanos y hermanas, podemos orar el Padre Nuestro de una manera humilde y expresarnos de una manera humilde y reconocer dónde hemos fallado solo con este único mandamiento, que el Señor perdonará y renovará y nos enriquecerá para llevarnos adelante, para que podamos crecer en Él. Amén. Pongámonos de pie y oremos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amoroso Padre, una vez más abrimos nuestro corazón
y todo se derrama. Nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, nuestra adoración a ti, nuestro amor, que tú eres nuestro y que nosotros somos tuyo. Te pedimos, por favor, continúa dando tu gracia a nosotros. Deja que tu mano llegue a todas las personas. Ayuda a cada alma. Que la soledad no nos ataque. Que el miedo y la aprensión no se muevan en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a superar el enojo y el odio y estas cosas, estas pequeñas semillas que el diablo siembra, que podamos eliminarlas de nosotros. Que solo tengamos la cosecha de la belleza que tú siembras en nosotros, tus palabras, tu bendición, tu bondad. Traemos nuestras ofrendas, Padre, de nuevo ante ti. Te damos gracias por todo lo que eres para nosotros. No ponemos nada. Es simplemente una muestra de amor y alabanza para ti. Te pedimos tu protección y tu guía, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Deja que todo nos lleve a una conclusión gloriosa. Todos los días esperamos a Jesús. Pedimos, por favor, que pueda cumplir su promesa y nos lleve al fin a casa. Lo oramos en su nombre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí, y para aquellos que están unidos con nosotros, les pido que permanezcan en el gozo de Cristo y permanezcan pacientes mientras atravesamos estos días y semanas ante nosotros, que pronto en el tiempo del Señor podamos reunirnos de nuevo y adorar juntos, estar juntos con Él en la palabra divina y en el sacramento y la bendición. Así que concluyamos el servicio entonces con nuestro himno final.